A finales de la década de 1920, el mundo de la animación estaba cambiando para siempre. En Estados Unidos, un pequeño ratón llamado Mickey Mouse comenzaba a conquistar al público y sentaba las bases de lo que años después se convertiría en el imperio de Disney. Pero al otro lado del mundo, Japón también estaba viendo nacer su propio gran ícono. En 1931, su hijo Tagawa creó una modesta serie de manga protagonizada por un perro blanco y negro llamado Norakuro. Lo que nadie podía imaginar era que aquel personaje terminaría convirtiéndose en uno de los más populares de todo Japón. Sus aventuras aparecían cada mes en una de las revistas infantiles más vendidas del país. Dio origen a juguetes, libros y cortometrajes animados, y millones de niños crecieron esperando con entusiasmo cada nueva entrega. Sin embargo, hoy casi nadie fuera de Japón recuerda su nombre. ¿Cómo es posible que un personaje tan famoso desapareciera casi por completo de la historia? La respuesta no tiene que ver con el éxito del manga, sino con el momento en el que fue creado, porque detrás de aquel simpático perro se escondió una historia que fue transformándose al mismo ritmo que Japón. Una historia en la que el entretenimiento, la política y la guerra terminaron mezclándose de una forma tan sutil como inquietante. Y para entender cómo ocurrió, tenemos que viajar hasta el Japón de principios de los años 30. Japón estaba atravesando un momento decisivo. Su economía aún sufría las consecuencias de la Gran Depresión. El ejército comenzaba a ganar cada vez más influencia dentro del gobierno. Mientras todo eso sucedía, en los kioscos apareció una nueva historieta. Su protagonista era Norakuro. Su nombre era un juego de palabras. Nora venía de Noraino, que significa perro callejero. Kuro hacía referencia a Kurokichi, un nombre asociado con el color negro y la buena fortuna. En otras palabras, Norakuro era literalmente el perro callejero negro. No tenía habilidades especiales. No era especialmente inteligente, ni siquiera era un gran soldado. Era exactamente lo contrario. Cometía errores constantemente, se equivocaba durante los entrenamientos, arruinaba maniobras militares y siempre parecía meterse en problemas. Pero precisamente por eso los lectores lo adoraban, porque no era un héroe perfecto. Era alguien que fracasaba una y otra vez y aún así seguía levantándose. La serie comenzó a publicarse en Shonen Club, una revista infantil de Kodansha dirigida principalmente a niños. En aquella época, la revista ya era un enorme éxito, con una circulación que superaba el 500.000 de ejemplares, una cifra gigantesca para los estándares de ese tiempo. Cada mes, Norakuro se consolidaba como uno de los principales atractivos de la publicación. Sin saberlo, Japón estaba presenciando uno de los primeros grandes fenómenos comerciales en la historia del manga. Sin embargo, había un detalle muy curioso. Aunque a simple vista parecía una comedia ligera, toda la historia transcurría dentro de un ejército. Y eso no era una casualidad. Para entender Norakuro, primero hay que conocer a su creador, su hijo Tagawa, nacido en 1899. Antes de convertirse en mangaka, había estudiado arte y participado en el movimiento artístico de vanguardia Mabo. Sin embargo, hubo otra experiencia que marcaría profundamente su trabajo. Entre 1919 y 1922, sirvió en el ejército imperial japonés. Aquellos años le permitieron conocer de primera mano cómo funcionaba la vida militar, desde los rangos y las rutinas hasta los entrenamientos y la disciplina. Elementos que años después terminarían apareciendo en Norakuro. La gran diferencia era que en Norakuro, en lugar de soldados humanos, todos los personajes eran animales. Los perros representaban el ejército japonés, mientras que los enemigos pertenecían a otras especies y cada ascenso de Norakuro seguía exactamente la estructura jerárquica del ejército real. Pero Tagawa no solo encontró inspiración en su experiencia militar, sino también en Occidente. Era un gran admirador de los cortometrajes de Félix the Cat, uno de los personajes animados más famosos del mundo en aquella época. Al comparar ambos diseños, las similitudes resultan evidentes. El cuerpo flexible, las expresiones exageradas y los movimientos caricaturescos. Norakuro era en cierto modo una adaptación japonesa de ese estilo de animación, solo que en lugar de vivir aventuras absurdas, vestía un uniforme militar. Hasta mediados de los años 30, Norakuro seguía siendo exactamente lo que prometía, una comedia protagonizada por un perro torpe que intentaba sobrevivir dentro de un ejército lleno de soldados mucho más competentes que él. Cada capítulo repetía una fórmula sencilla. Norakuro cometía un error, sus superiores se enfadaban, todo parecía perdido y de alguna manera terminaba resolviendo el problema. Era el típico héroe imperfecto con el que resultaba fácil empatizar. Sin embargo, mientras que los lectores disfrutaban de estas historias, la presencia militar del país no dejó de crecer. A medida que el ejército ganaba poder, también comenzaba a cambiar la cultura popular. Películas, revistas, periódicos y libros infantiles empezaron poco a poco a reflejar una nueva visión del patriotismo y Norakuro no fue la excepción. Al principio los cambios casi eran imperceptibles, pero las misiones cada vez empezaron a parecer menos simples ejercicios de entrenamiento y más auténticas operaciones militares. Los enemigos dejaron de ser meros rivales cómicos para convertirse en ejércitos completos, con invasiones, misiones de espionaje, batallas, recuperación de documentos secretos e incluso persecuciones en globos aerostáticos. Fue una evolución tan gradual que probablemente muchos niños nunca llegaron a notarla. Simplemente crecieron junto al personaje y Norakuro también creció con ellos.
Antes que Japón fuera reconocido como una potencia mundial de la animación, Norakuro ya había llegado a las pantallas. En 1933, apenas 2 años después de debutar en el manga, protagonizó su primer cortometraje animado. Era una producción sencilla, en blanco y negro, muda y de apenas unos minutos de duración, pero para la industria japonesa representó un paso enorme, ya que demostraba que un personaje nacido en un manga podía dar el salto al cine. El corto mostraba exactamente lo que los lectores ya conocían: Norakuro intentando sobrevivir al entrenamiento militar entre marchas desastrosas, errores constantes, caídas y una gran dosis de humor físico inspirado en los dibujos animados estadounidenses. Pero su director no fue Shuichi Tagawa, fue Yasuji Murata, uno de los pioneros de la animación japonesa. Y poco después otro nombre tomaría el relevo de la dirección de estos cortometrajes: Mitsuyo Seo. Aunque no sea tan conocido, años más tarde dirigiría algunos de los largometrajes propagandísticos más importantes del Japón imperial durante la Segunda Guerra Mundial. Esa coincidencia resume perfectamente el destino de Norakuro. Durante los años siguientes aparecieron nuevos cortometrajes, cada uno mostrando a Norakuro con un rango militar diferente. Ya no era solo el recluta torpe de los primeros capítulos, sino un soldado cada vez más experimentado. Las aventuras crecían en escala, con persecuciones, misiones, batallas e incluso con una famosa historia en la que debía enfrentarse a un tigre. Al mismo tiempo, la calidad de la animación mejoraba de forma constante y Norakuro se consolidaba como una de las primeras grandes estrellas animadas de Japón. Sin embargo, fuera de la pantalla, la realidad del país comenzaba a tomar un rumbo muy distinto. En 1937 comenzó oficialmente la Segunda Guerra Sino-Japonesa, y a partir de ese momento, la vida cotidiana de Japón cambió por completo. La economía empezó a orientarse hacia el esfuerzo bélico, el gobierno incrementó el control sobre los medios de comunicación, la censura se volvió cada vez más estricta y el entretenimiento infantil tampoco escapó a esa transformación. Poco a poco, las historias ligeras fueron dejando espacio a relatos mucho más patrióticos, y en ese contexto, Norakuro también evolucionó. Las batallas adquirieron un tono más serio, el heroísmo pasó a ocupar un lugar central y los enemigos dejaron de parecer simples personajes cómicos. Muchos historiadores consideran que para entonces el manga ya funcionaba como una forma de propaganda no oficial, no porque hubiera sido creado directamente por el gobierno, sino porque transmitía los mismos valores que el Estado buscaba reforzar. En 1941 ocurrió algo inesperado: Norakuro desapareció, y no fue porque hubiera dejado de ser popular, seguía siendo uno de los personajes más queridos del país. El verdadero problema era que Japón había entrado de lleno en la Guerra del Pacífico. El papel comenzó a escasear. Muchas publicaciones dejaron de imprimirse y el gobierno exigía que los contenidos fuesen cada vez más útiles para el esfuerzo de guerra. Paradójicamente, algunos funcionarios consideran que Norakuro era demasiado cómico para una nación que ahora luchaba por su supervivencia. Así, después de una década acompañando a millones de niños, el perro callejero desapareció silenciosamente dentro de las páginas del manga. Cuando la guerra terminó, Japón ya no era el mismo. El imperio había desaparecido, la ocupación estadounidense impulsó profundas reformas políticas y sociales, y muchas obras relacionadas con el militarismo quedaron relegadas al olvido. Norakuro fue una de ellas. Durante años, el personaje prácticamente desapareció del panorama cultural, aunque nunca fue olvidado por completo. Las generaciones que habían crecido leyendo sus aventuras seguían recordándolo con cariño, y décadas después, el perro regresó. En 1970 apareció una nueva serie de televisión que conservaba algunos elementos del manga original, pero evitaba el tono propagandístico. Se presentaba, sobre todo, como una aventura infantil. Más tarde, en 1987, llegó una reinvención aún más radical. Norakuro ya no era un soldado, sino una especie de detective que ayudaba a resolver misterios en un barrio de Tokio. Habían desaparecido las guerras, las campañas militares y cualquier rastro de propaganda. Lo único que permanecía era el personaje. Era como si Japón hubiera decidido conservar al simpático perro, pero dejar atrás al soldado que había representado durante tantos años. Hoy es difícil encontrar a alguien fuera de Japón que conozca a Norakuro. Su fama quedó eclipsada por otros grandes de la época. Sin embargo, eso no significa que haya sido olvidado por la historia. Al contrario, muchos especialistas consideran que Norakuro fue uno de los pilares sobre los que se construyó el manga moderno. Osamu Tezuka reconoció la influencia de su hijo Tagawa, mientras que Mashiko Hasegawa, creadora de Sasae-san, fue discípula del propio Tagawa. Además, muchas de las herramientas narrativas que hoy damos por sentadas ya estaban presentes en aquellas páginas de los años 30. Un protagonista imperfecto, con una evolución constante, la combinación de humor y aventura, y un personaje capaz de crecer al mismo ritmo que sus lectores. Sin Norakuro, es posible que la historia del manga japonés hubiera seguido un camino muy diferente. Si te gustan estas historias sobre los orígenes del manga, el anime y la cultura japonesa, suscríbete al canal porque todavía quedan muchas historias olvidadas que merecen ser contadas.